Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Hola, hola querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Tenemos la alegría de compartir este momento con el doctor Carlos Parra, abogado. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Marion. Yo muy bien, feliz, contento pues de poder venir aquí a participar en su podcast. Muy agradecido por esa oportunidad. Me parece un espacio muy amañador, pues como para que hablemos de cositas que tengamos en común o que no tengamos en común y las pongamos sobre la mesa. Bueno, delicioso. Vamos a empezar. Le voy a hacer una pregunta. Cuénteme. Hay un tema que a mí me tiene la mente bailando hace rato, porque es una vivencia de la cotidianidad. No solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y no solo en este momento de la historia, sino que a través de esta figura de la que vamos a hablar, se movió, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. El tema es la polarización. Perfecto. ¿Usted me podría contar qué piensa de la polarización? Bueno, en efecto, pues lo que hablamos de polarización, si vamos a abordarla, incluso desde lo que tiene que ver con el conocimiento político, es lo que tiene que ver con dos opiniones netamente contrarias, políticamente hablando, que se dividen en dos extremos. En el contexto histórico hablamos de izquierda, de derecha, ¿sí? Donde unas personas que tienen un pensamiento determinado acuden a la izquierda, otras personas que tienen un pensamiento y unas necesidades determinadas acuden a la derecha. Esos conceptos de izquierda y de derecha, ¿de dónde vienen? O históricamente, ¿de dónde surge como tal esa denominación de izquierda y de derecha? Nos tenemos que remontar a la Revolución Francesa, a la Francia revolucionaria. Cuando el Parlamento francés se divide, estamos en plena Revolución Francesa, el Parlamento francés estaba dividido en dos, por decirlo así, en dos niveles. Un nivel donde se hacía todo el clero, la parte noble, y en otra parte estaba pues lo que son los burgueses, esa nueva clase que surge en la Revolución Francesa. Y como esa clase burguesa representaba al campesinado francés, representaba lo que era el pueblo, el vulgo, ¿sí? Esa clase empezaba a gritar y a gritar dentro del Parlamento. ¿Y qué ocurrió? Que los de la parte noble se hicieron al lado derecho y en la izquierda quedaron aquellos que hacían parte de la Revolución Francesa. En ese momento, los de la izquierda defendían un ideal de república, mientras que los de la parte derecha defendían un ideal netamente noble, o sea, el poder que Dios me había dado a mí, que yo por el hecho de tener ese poder y que Dios me lo había dado, yo era el rey o el príncipe o el duque o en fin. Entonces, si lo vemos de manera casta, lo que buscaba la izquierda era cambiar un statu quo, cambiar un poder, mientras que si lo vemos por el lado de la derecha, en ese entonces, era mantener esas monarquías. Pero tengo entendido que en esa misma intervención la persona dijo, bueno, ustedes a la derecha y ustedes a la izquierda, y así nace derecha y así nace izquierda. Así que de una manera pues muy coloquial. Muy espontánea, muy cierto. No, porque es muy importante esa discriminación que tú haces, pero en realidad la figura como tal, tengo entendido, estoy equivocada. No.
Bueno, hay en el preámbulo estábamos hablando y hiciste una comparación muy interesante con respecto a la polarización y abordabas el tema de que la polarización como tal la vivimos nosotros en todos los aspectos. Total, no es una situación que se circunscriba exactamente y únicamente a los espacios o a las discusiones políticas. Ajá. Lo que hablamos de polarización muchas veces, a ver, también se puede dar en nuestros entornos familiares, en nuestro propio ser, en nuestra propia persona también pueden resultar polarizaciones internas, cuando yo tengo ciertos debates morales frente a una situación que me esté pasando en la vida. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Cuando yo hablo de una polarización, no, alejándonos un poquitico del contexto político, sino un contexto más bien generalizado. Hablamos de que todo ser humano, desde que nace, a medida que va creciendo y a medida que va teniendo experiencias en la vida, experiencias que se recolectan desde la parte de los sentidos, la vista, el olfato, ¿sí? Entre otros, el ser humano empieza a construir una verdad. Las creencias, el entorno, lo económico. Lo económico, total, porque es que uno no es, o sea, en uno inciden una cantidad de aspectos que no únicamente están en el fuero interno de uno, sino por decir la crianza de nuestros padres, el credo que nos enseñan en la casa, que somos católicos o somos cristianos o soy musulmán, en fin, todo eso. La religión como eje. Va moldeando una cantidad de situaciones en la persona. Cuando yo nazco en un hogar y mi papá es hincha de un equipo y mi papá me empieza a llevar al estadio, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que inciden en uno y eso genera en uno una realidad, permite que uno conozca o cree una realidad, mejor dicho. Y esa realidad lo hace creer a uno que uno es el dueño absoluto de la verdad. Total, máxime cuando yo encuentro otras personas que comparten o tienen conmigo las mismas afinidades. Ajá. Entonces, ejemplo, cuando yo soy hincha de un equipo, del equipo A, y yo empiezo a ir al estadio, empiezo a conocer gente que también le gusta ese mismo equipo, yo me empiezo a validar con ellos y construyo con ellos una realidad. Pasa en el ámbito político, cuando yo estoy o soy afín de un grupo o partido político determinado, ¿sí? Que tiene ciertos ideales, ciertas formas de ver la sociedad y cómo administrar esa sociedad, y si yo soy afín a esas personas que también están de acuerdo con ese partido político, pues esa va a ser mi realidad. Me veo validado y creo que yo tengo la razón. Y es que es más, a medida que yo voy conociendo personas que convalidan mi realidad y mi razón, yo me siento más fortalecido y ellos se sienten fortalecidos conmigo. O sea, tú me validas, yo te valido. Perfecto. ¿Cierto? Pero solo en un grupo. Exacto, en lo que se viene siendo como una especie de tribu. En una tribu. Una especie de tribu, ¿cierto? Donde en esa tribu, pues nuestra realidad es la misma, tenemos unos mismos objetivos, buscamos una misma finalidad, ¿sí? Y es a través de unos, qué sé yo, algo que entre en una psicología colectiva, por decirlo así. Podría pensar que somos parte de un curubito, ese curubito nos valida, ahí somos lo que queremos ser y de una manera u otra quedamos ensanchados. Inmersos. En esa tribu, en ese grupo. En esa realidad. Cierto. Pero una cosa es cuando yo estoy dentro del grupo y hago parte de un grupo que me valida, otra cosa es cuando llega otra persona que no hace parte del grupo con un pensamiento distinto y uno dice, venga, ese es una amenaza para mi tribu, eso es una amenaza para mí. Y es que eso es apenas natural, Mario. Resulta y sucede que nosotros los seres humanos, todo lo que sea distinto a nosotros se nos vuelve una amenaza. ¿Hay un miedo ahí? Total. ¿Intrínseco? Total, porque lo que pasa con las ideas y con el pensamiento es que las ideas y el pensamiento terminan definiéndolo a uno. Entonces, lo que ataque mis ideas y lo que ataque mi forma de pensar, lo voy a asumir como un ataque directo contra mi integridad física. Sin necesidad de que lo sea. No necesariamente que yo piense distinto de ti, que Miguel piense distinto de ti, quiere decir que Miguel no tiene su razón en su tribu, en lo que él se mueve y con las maneras como la que se crió. No necesariamente nos tenemos que mirar como enemigos porque seamos diferentes, ¿no? No.
si uno lo ve, si somos, o sea, yo pensaría que la vida de una u otra forma debe ser diversa. Las diversidades, la biodiversidad, hablamos de biodiversidad cuando estamos en un medio ambiente, en un entorno, cada organismo, cada ser humano dentro de un hábitat determinado cumple un rol y una función para que el medio ambiente sea equilibrado. Nosotros los seres humanos, en nuestra necedad, nosotros queremos que todo sea al mismo ritmo, pero venga, ¿dónde están las diversidades? Yo necesito que el otro que piensa distinto también esté conmigo. Me encanta y compartir con esa otra persona. Lo que pasa es que es difícil. ¿Por qué? Porque psicológicamente todos, no voy a decir que yo, por el hecho de estar aquí conversando de polarización, nunca lo he hecho, porque en mi condición de ser humano también me ha pasado, ¿sí? Pero muchas veces la vida le va enseñando a uno que aprender a hablar y aprender a escuchar y a respetar a aquel que piensa diametralmente diferente a mí es una forma también de crecimiento. Total. Y es digno de respeto como lo soy yo o como lo es mi comunidad. Y no tendría yo que entrar en la esfera de desacreditar lo que piense porque piense distinto de mí. Porque en el contexto sociedad, como fuera que todos fuéramos iguales, pensáramos iguales y saliéramos como seriados. Todos iguales, doctor, ¿qué piensas tú? No, eso sería, pues, o sea, deshumanizarnos. Deshumanizarnos. ¿Por qué? Porque totalmente de acuerdo. Es precisamente en esas diferencias, en esas formas de ver el mundo, en esas cosmogonías que cada uno tiene, donde cada ser humano se puede dar el valor de la creación, de crear, de ser creativo. Hombre, donde todos pensáramos igual, donde todos viviéramos las mismas expectativas o miráramos el mundo desde el mismo prisma, pues yo creo que no existiría el arte, yo creo que no existiría la cultura, yo creo que no existirían una cantidad de cosas que nos diferencian de manera individual y de manera grupal, ¿sí? Porque hay diferencias individuales, hay diferencias grupales. Diferencias individuales, las que yo creo, como te venía diciendo desde mis experiencias. Diferencias grupales son las que creamos en nuestro conglomerado y en el que nos sentimos afines, ¿cierto? Y eso genera cultura. Uno tiene la posibilidad, en momentos de dice, yo hago un ejercicio, voy a un centro comercial y empiezo a mirar las personas. Entonces hay personas que uno las ve llenas de tatuajes, hay personas que uno las ve con el cabello azul, con el cabello rojo, con el cabello mono, los ve tuzos y con su cabeza tatuada. O sea, cada persona es un universo. Literal. Y cada persona es diferente, cumple un rol en la sociedad diferente y de una manera u otra todos podemos aprender a encajar en la realidad de cada persona sin necesidad de violentarlo, ni pensar que yo soy más porque no cumple ni mi mismo rol dentro de la sociedad, ni piensa como yo. ¿Tú crees en eso o no? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir ahí, Marión, y es que yo no puedo pretender que el otro sea como yo, que el otro piense como yo, que el otro actúe como yo, o que el otro tenga los mismos parámetros morales que tengo yo. Es que el otro es otro. El otro no puede ser yo. En el otro hay también validación, incluso en las ideas, o lo tomo yo, o lo aprendí a tomar así yo, Marión. En el otro también hay validación en esas ideas en las cuales hay disparidad y divergencia. Venga, miremos el mundo de él. Venga a ver qué ve él que yo no pueda ver. ¿Sí? ¿Qué veo yo que tal vez usted no vea? Venga, miremos entre los dos y creemos una verdad a través de esas diferencias, porque las verdades también son consensuadas, las verdades también son situaciones en las cuales, o sea, las verdades como constructo, no existe una verdad absoluta. Las verdades se crean entre las personas, ¿cierto? Y si yo me creo poseedor de una verdad y me parcializo en una verdad, ¿sí? Me polarizo en una verdad X y no doy el lugar de conocer a la otra persona, pues no voy a ver la cantidad de matices que puedan haber en el medio. Me explico. Si yo pienso en blanco y tú piensas en negro y yo no te doy la oportunidad de que nos escuchemos, pues a lo mejor en el medio se nos van a quedar una cantidad de colores y de tonalidades que usted por estar pensando en negro y yo por estar pensando en blanco no vamos a ver todos esos colores que hacen parte de las opiniones que puedan haber en medio de nosotros dos. Ajá. ¿Sí? Entonces nos sesgamos. Y sesgarnos hoy es tan fácil. Polarización en parte es sesgar. Sí. De que yo soy el poseedor de la verdad. Y de esa, o sea, no reconozco la verdad del otro. Y lo desautorizo total. Para mí,
lo que yo digo, lo que yo piense, es mi verdad. Ese es el peligro de la polarización. Y hoy en día es mucho más fuerte la tendencia a polarizarse, máxime con las redes sociales. Los algoritmos que tienen muchas de las redes sociales, muchos de estos lugares, lo único que hacen es convalidar tu verdad y radicar tu verdad. Cuando usted entra a sus redes sociales, usted simplemente ve el contenido que usted acepta como parte de su verdad y de su realidad. Y deja por fuera todas las otras realidades. Es más complejo de lo que se cree. Hoy en día es mucho más complejo. Muy importante tomar conciencia para poder hacer un verdadero análisis. Cuando yo llego y yo creo, es que yo soy partidario de X partido político, mi forma de pensar es así, con estos matices, con estas normas y con estas formas. No sé, de más que estos aparatos nos escuchan, nos ven, nos leen todo el tiempo a nosotros, pero toda la información que yo voy a ver en mis redes sociales es dedicada a eso. Y eso convalida también, eso me convalida a mí. Ya no necesito la convalidación de otra persona. Las mismas redes sociales me están validando el pensamiento mío día a día. Y están haciéndome creer que yo soy el dueño de la razón. Y que tengo una verdad que se tiene que imponer ante los demás. Y ahí es donde se generan conflictos de toda índole. ¿Verdad? Tiene que imponer, como la que pasa cuando las parejas forman un hogar y una quiere dominar sobre la otra, que generalmente pasa. Dicen que no, pero es que sí. Alguna vez yo conocí una pareja y cuando empezaron esos líos de que es que usted hombre y yo mujer, entonces yo me muevo para la derecha, me muevo para la izquierda, cuando usted crea que me voy a mover, no pasaban 8 días, ya digo, no, venga, hagamos un alto, respetemos nuestras diferencias. A mí esa palabra se me quedó grabada, la polarización, y darle la vuelta a la tapa de la polarización. Podríamos pensar que es, venga, no se pare en lo que yo creo, crea usted en lo que usted quiere creer, yo respeto lo que usted quiere creer, pero no me haga pensar a mí que yo tengo que pensar como piensa un burgués, o como piensa un capitalista, o como piensa un de izquierda. Yo soy libre de elegir, tengo la posibilidad de mirar los filtros que hace la derecha, que ha hecho todo el tiempo, que hace la izquierda, que está haciendo, qué hacen los que siguen la derecha y validan una vida capitalista y una vida burgués siendo los más pobres. Como más o menos así, o cómo es. A ver, bueno, como te indiqué en un principio, Marion, históricamente hablando, pues ya sabemos de dónde surge el concepto izquierda y derecha. Ajá. ¿Cierto? En ese momento ese concepto era para república y monarquía. Pero la historia ha evolucionado, tocando ya los matices políticos. Hoy ya no hablamos de monarquías, pues las monarquías ya prácticamente son turismo. Vamos a conocer el Palacio de la Reina Isabel, vamos a Versalles, a ver dónde decapitaron a María Antonieta, pues cierto, ya eso es... Pero ya la discusión izquierda-derecha ya tiene un contexto comunista, capitalista. Ya le cambiaron de denominación. En la geopolítica mundial. En la geopolítica, total. Cierto, entonces, comunistas, ¿no? Aquellas personas que creen que todos somos comunes, que toda persona que hace parte de la sociedad tiene un valor intrínseco en la participación de esa sociedad y por ende, pues esas personas tienen un valor mucho más alto que lo que se puede llegar a producir, capitalistamente hablando. Mientras que el capitalismo asume que hay unas jerarquías, que hay una clase social que es dominante porque pone unos medios de producción. Que tiene derecho a todo. Y que domina totalmente, y el otro tiene que aguantar el varillazo. Y que esa clase que se tiene que aguantar el varillazo, dices tú aquí que es el proletariado, que lo único que tiene es su prole para ponerla a producir sus hijos porque no tiene nada más, ¿cierto? Entonces hay esas dos disparidades, por decir, hablando desde la parte política. En Colombia, en Estados Unidos, en México, en Europa, en muchos países. O sea, eso no es únicamente un fenómeno que ocurre aquí con los actuales políticos que hay. No, eso es a nivel internacional, ¿sí? Y eso incluso genera los conflictos y las guerras que hoy por hoy vemos. Incluso ayer cuando hablábamos, Marion, todo ser humano, cuando nace ya está inmerso en tres peleas. Contá. Una pelea que es como esa guerra entre naciones. Yo pertenezco a Colombia, yo soy colombiano, pero aquí hay unas dificultades, aquí hay ciertas situaciones que me polarizan. Sí, que, ejemplo, el caso Colombia-Venezuela, dos posturas políticas distintas, y entonces nosotros vemos a los venezolanos de una forma, los venezolanos nos ven a nosotros de otra forma. Dejemos hasta ahí, porque estamos polarizados.
por dos. En estos momentos hay afinidad política entre ambos gobernantes, pero en su momento hubo una brecha gigantesca que generó tensiones en el contexto de esta región y que económicamente nos ha golpeado y económicamente los ha golpeado al país vecino, ¿cierto? Pero también está una lucha que tengo yo como ser humano en mi tribu principal. O sea, ¿quién? Mi familia, mi grupo social. ¿Cómo lo saco adelante? ¿Cómo salimos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo ascendemos a nivel social y económico? Y aún así dentro de la misma familia, ese grupo de personas con las cuales yo estoy saciando mis necesidades de alimento, vivienda y mis necesidades reproductivas, porque eso es lo que hace la familia, simple y llanamente satisfacer ese tipo de necesidades, pues yo también tengo polarizaciones. En la familia también hay polarizaciones, por formas de pensar, no únicamente políticas, de toda índole. De toda índole. A ver, pongámonos en ejemplo, un lugar, un evento donde esté toda la familia reunida. Día de Madres. Día de Madres, un día cualquiera, estamos todos reunidos para festejar con nuestra querida madre su día. Y estamos todos a la mesa. Tenemos un tío que es el típico tío machista. Es que la mujer no debería haber salido a trabajar. La mujer debería haberse quedado en la casa, cuidando los hijos, pendientes del hogar. Por eso es la decadencia de la sociedad hoy en día. Porque la mujer tendría que haber sido más sumisa. Y quedarse toda la vida. Y quedarse ahí. Pensamiento del tío conservador. Estamos en la mesa, ya han pasado unos traguitos y el tío le dio por soltar esa perla. Conservador y muy religioso además. Y por allá está la sobrina. Ajá. Estudiante de sociología o que no aguante ese tipo de comentarios machistas, pero venga. Y ahí hay una polarización familiar, una discusión de un día cualquiera, donde esa sobrina, venga, pero ¿usted por qué va a opinar así? Nosotros las mujeres tenemos derechos a esto, nosotros hemos logrado esto, nosotros también tenemos igualdad, tenemos capacidad, y empieza una disputa ideológica en la familia. Un enganche bravo. Claro, si esa familia fue criada o se erigió en el pensamiento del tío, la sobrina se va a ver como la intrusa de esa tribu. Total. Venga, todo el mundo va a mirar a la sobrina como, venga, ¿de dónde salió con eso? Tan alborotado usted con lo que sale, ¿cómo le ocurre? Es que la vida no es así, la realidad no es así. ¿Usted quién le está llenando esa cabeza de cucarachas? Las mujeres nacieron para hacer caso, para tener hijos. Ustedes son la base de la sociedad, las que tienen los hijos. Entonces mira que en ese tipo de un lugar sencillo, una conversación trivial, puede generar una polarización. Donde se supone que todo el mundo se quiere, que todo el mundo se respeta. Desde ahí nace. Pasa incluso en los ambientes académicos, cuando usted y yo estamos, por decir, en una clase, usted piensa o interpreta de una manera la norma y la ley, yo la pienso de otra forma y la analizo desde otra, y se genera una discusión entre vos y yo en un ámbito académico, que incluso es hasta sano, porque nos permite en el ámbito académico pues el debate sano. Crecer, sí, eso es otra esfera, ahí generalmente la discusión, ¿no? En todas partes la polarización y las discusiones y los debates son sanos, en ocasiones somos tan sesgados que pasamos a la violencia, que pasamos a tratar, ves que ese es un mamerto, es que este es gente de bien, es que este es un ñero, es que este es una fresa, ¿cierto? A tratarnos despectivamente entre nosotros mismos. Hay muchas denominaciones para desautorizar las acciones o las opiniones que tiene el otro. Total. De hecho, así haya alguien que sea afín mío, que haga parte de mi tribu, cometa un error, se equivoque, yo se lo valido, yo se lo respaldo, yo lo justifico. Y me uno a ese error, se lo tapo, pues él comete, sí, pues es que es humano, sí, es que eso le pasa a cualquiera, yo le justifico el error siempre al que esté a mi favor. Si esa persona cometió un error en contra de otra persona, que esa persona, la otra no piensa como yo, aparte de justificarlo, lo aplaudo. Y me polvo de la pandilla a la hora de pelear. ¿Cierto? Me caso con esa pelea y... Porque yo primero voy a validar el error de los míos, y es más, se los voy a valer que el acierto del ajeno. Y aquí viene algo muy chistoso. Porque en política, independientemente de quién proponga, la propuesta puede ser buena, puede ser mala. Perdón,
En política la propuesta puede ser buena o puede ser mala. La aceptación viene de quien proponga. Si tú eres partidaria del partido X y yo del partido Y, ustedes pueden tener la mejor propuesta, pero el mero hecho de que venga de ustedes, para nosotros es mala. Para mí ya es inválida. Total, yo la cancelo, la censuro. Puede ser la mejor propuesta. Pero si la propuesta viene de parte mía y esa propuesta es deficitaria, no trae todos los puntos de vista que aborda la propuesta tuya, pues para mí esa es la mejor propuesta. Independientemente de las falencias que tenga. Entonces no es la propuesta, es quien proponga. O sea, esa polarización es un sesgo que tiene intrínseco un mensaje, es dominación. Total. Es que, a ver, izquierda y derecha hablando en todos los aspectos, eso no existe. Lo que existe es un grupo de personas queriendo quedarse con el poder y manteniéndonos a nosotros divididos. Ellos son parceros, almuerzan juntos, comen juntos, parrandean juntos y nosotros aquí peleamos por lo que dice el de derecha, por lo que dice el de izquierda, por lo que dice el conservador, por lo que dice el liberal, por lo que dice el empresario. Yo aquí que no tengo ni 5 me hago matar porque el empresario tiene la razón. Exacto. ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga un clic y entienda que es importante cada uno tener su criterio y el del otro pues que quede allá, sin necesidad de violentarme ni de violentar al otro? Es lo que yo quisiera en este podcast, que aprendiéramos a hacer un filtro. Listo, no piensan como yo, pero no necesariamente lo tengo que invalidar. Listo, el rico piensa así, pero pues yo rico no tengo tantas propiedades, no me tengo que hacer matar y pelear todo el tiempo por lo que el rico piense, por lo que el derecha piense, por lo que el de izquierda, por lo del liberal, por lo del conservador. Pues no, como crear... ¿Cuál es el cuidado ahí en tu manera de pensar, Doc? Yo creería, y como he venido yo aprendiendo, sí, de eso estamos aprendiendo. De eso se trata. Es primero quitarse el sesgo. De entrada creer que mi realidad no es la realidad absoluta, que mi realidad es una en 8.000 millones de realidades. Mi palabra no es la última, yo no tengo la decisión sobre los asuntos, yo no puedo decidir siempre a toda hora, yo tengo que saber soltar. Perfecto. A desprenderme, mirar con calma cuál es la posición que tiene el otro, cuál es mi posición, e incluso buscar una posición media. Un punto de encuentro. Un punto de encuentro, buscar puntos de encuentro. Como le decía yo ahora, si sus diferencias y mis diferencias son incompatibles, venga, sentemos y hablémosla y busquemos puntos de encuentro para lograr una nueva verdad, una verdad consensuada, donde usted y yo no vamos a tener discusiones, donde usted y yo no vamos a tener problemas porque ya tenemos una realidad que nos identifica a los dos. No una realidad impuesta, qué pena Mario, no una realidad impuesta por factores externos, sino una realidad impuesta por nosotros dos donde nos vamos a respetar. Así se hacen los acuerdos de paz también. Pero es que ahí dice algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando, y me parece demasiado acertado, tú tienes una manera de ser, yo tengo otra manera de ser. Iniciamos una relación de trabajo, de esposos, de amantes, de amigos, yo qué sé, de lo que sea. Cualquier índole. Viene primero esa etapa de la dominación. Es que lo que yo diga, y el de aquí es que lo que yo diga. Quedamos de acuerdo de buscar puntos de encuentro y este punto de encuentro para crear una verdad distinta de poder sostener una relación indistintamente la que sea, de trabajo, de esposos, de amantes. Entonces ahí es donde yo quisiera hacer hincapié sobre que la gente haga ese ejercicio de que toda relación, indistintamente lo que sea, no me puedo yo ir con ella pretendiendo tener una aceptación, sabiendo que ya estoy compartiendo con la otra persona, no puedo esperar una validación total. Okay. A ver, yo no puedo esperar una validación total, sería incluso hasta un egoísmo de parte mía. Mucho ego. Total. Del discurso que yo tenga frente a usted, Marión, puede que hayan cosas hoy que no estés de acuerdo conmigo en este momento haciendo tu propio podcast. Digas, pero venga, yo no estoy de acuerdo y él por qué está diciendo este tipo de cosas en mi podcast. Pero aún así lo permitís porque es un espacio que es para todos. Es un punto de encuentro, dice muy acertadamente la intro. Pero si yo pretendo que el otro, o sea, validar al otro en un 100% y estar
en un 100% de acuerdo con él, o sea, ya no eso es validación para mí, ya eso es ser sumiso. O sea, es que hay una delgada línea entre yo valido el pensamiento del otro, se lo respeto, otra cosa es que yo me adhiera a él. Sí, yo puedo continuar con mi pensamiento. Marión piensa así, cree así, mira el mundo así, se lo respeto. Puedo vivir con esa diferencia, puedo crecer con esa diferencia, pero esa diferencia no es mía. Puedo adoptar y robarme algunas cosas de esas diferencias, que yo no las tenga y me complementen a mí, pero yo no me puedo adherir del todo a esa diferencia. O esperar que el otro se adhiera a las diferencias y a mi contexto y a mi forma de pensar y ver y analizar el mundo. No, yo tengo que respetar eso, todos somos distintos, todos somos diferentes. Lo que pasa es que en medio de esa soledad nos sentimos débiles y por eso necesitamos la convalidación de otras personas para poder formar una tribu. Pero que yo, desde mi individualidad, pretenda que otra persona se sesgue o se valide completa y únicamente a través de mis ideas, para mí eso es dominación. Y eso es como lo que tenemos que combatir, ¿cierto? O hacer el ejercicio de aprenderlo, pues a veces se aprenderá, a veces no se aprenderá. Eso depende de... No, yo sí creo, de todas personas aprendemos, de todas. Yo no, claro, cada persona tiene herramientas. Hay que a uno gente le que le sirven. enseñan cosas a uno muy valiosas de cómo ser y de cómo ni siquiera ser. Hay personas que le enseñan a uno, no, yo no quiero ser así, pero necesito ese tipo de persona en mi vida, ¿sí? Para que me muestre a mí cómo no ser. Total. Por algo vino a la totalmente vida, por algo pasó por mí. No, usted no puede ser así. Vea lo que es esa persona. Si usted es así, pues te vas a ver expuesto a ciertos errores. O si usted es así, vas a perder esto. O vas a mirar el punto de vida de tu vida, perdón, va a ser tal vez desde una óptica, una perspectiva tal vez errada, donde vos le hagas daño a ciertas personas que te quieren y que te valoran. Se podría pensar, cuando yo inicié este podcast, a través de las lecturas que he tenido, quisiera como aprovechar que llegamos a este punto para hacer hincapié en que en algún momento de nuestras vidas es importante o que nos sentemos o que nos paremos o que caminamos o que corramos tomando conciencia de lo que hemos hecho, de qué nos sirve, de qué no nos sirve, porque la vida es como unas etapas, ¿cierto? Entonces cada vez vamos iniciando una etapa y se supone que esa etapa debe ser de crecimiento, tanto espiritual como académico, ¿cierto? Sí. Entonces, hacer esa introspección, ¿qué me sirve, qué no me sirve? ¿Qué me polariza, qué no me polariza? ¿Qué me mueve, qué no me mueve? Y si me mueve, ¿por qué me mueve? Si es por una necesidad creada y pienso que no soy capaz de salir de ahí, o si me mueve porque esa persona me quiere, me atiende y cumple muchas expectativas que yo tenía, tanto de cariño como de acompañamiento. Pero hacer ese análisis concreto que pocas veces muchos seres humanos nos atrevemos a hacer, creería que con este tema de la polarización podemos llegar a hacer esa invitación. ¿O qué piensas tú, doctor? No, nosotros podemos llegar a hacer a través de este podcast y el tema de la polarización como una invitación a las personas, como para que no se queden en los extremos, como le decía yo ahorita, usted se queda en un extremo blanco, el otro se queda en un extremo negro, y en el medio queda una amalgama de colores que nos estamos perdiendo simplemente por estar mirando el mundo, o es blanco o es negro, pero venga, ¿y dónde está el resto de colores? ¿Dónde está el resto de tonalidades que nos ofrece la vida? Porque nos sesgamos en algo, nos metemos en una caverna, el mito de la caverna, donde solamente concebimos el mundo conforme las formas que nos muestren proyectadas. Nos quedamos ahí, porque es que cuando yo me quedo parcializado en el dilema izquierda o derecha, simplemente me estoy evitando el proceso de pensar. Dejo que otros piensen por mí. Total. Yo me quedo, o sea, yo me evito el ejercicio de pensar, porque como yo ya estoy validado en cualquiera de los dos extremos, pues yo no tengo que pensar en nada más. Ya mi realidad está firmada. Todos los días me lo reafirman redes sociales, medios de comunicación, todos los días me están diciendo... Tenés la razón. Tenés la razón. Vos sos tu el vida más. Es así, ¿cierto? Vos sos el más. Entonces no hay como, nos entorpecemos. Nos volvemos torpes porque la verdadera realidad ya
nos deja de importar, y lentos. una realidad nos deja de importar, nos volvemos torpes y lentos, no pensamos porque ya estamos en zonas de confort. Total. Yo no quiero ver, yo no quiero estar, yo no, porque para que si esto aquí es donde yo estoy, donde a mí me validan, yo tengo la razón, nadie me va a entrar en conflicto, no tendré que entrar en conflicto con nadie para yo decir que tengo la razón. Entonces, ese dilema es para que la gente no piense, izquierda y derecha no existe, para mí eso no existe. Lo que existe son personas buscando, a través de ese debate, quedar con poder, hablando políticamente. Quedarse con el poder. Lo decía bien usted ahora, los extremos en guerra y el poder, entre ellos bailando, compartiendo y mirando a ver cómo dividen esas fracciones de poder para que nos administren a nosotros. Me hiciste acordar, hubo un momento de mi vida, cuando yo hacía parte de la Policía Nacional, estaba yo trabajando en el Caquetá. Entonces, habían como segmentos. Aquí están los paramilitares. Este pedazo de acá para acá es de la guerrilla, este pedazo de acá para acá es del ejército y este pedazo de acá para acá es de la policía. ¿Por qué? Porque políticamente en Bogotá veía yo en las noticias que el presidente de la República en ese entonces decía: a este no lo toque, a este tampoco lo toque, a este, ¿cómo le ocurre? Y entonces, en determinado momento los veía, aleguen, pero después, al otro día, estaban en una cena, tomando whisky, y nosotros los militares allá, viendo... Combatiendo. No voy a decir lo que se me sale en este momento por respeto, pero se le vuelve a uno un nudo entender que posterior, cuando tuve la posibilidad de estudiar Derecho, de mirar qué es geopolítica, de mirar esto, yo dije: Dios mío bendito, pero entonces ponen al otro allá que se mate para los caprichos de este, que hace parte de una clase así, que hace parte, y lo duro es que nosotros lo convalidamos y nosotros lo ejecutamos. Es como un juego demasiado cruel. ¿Qué piensas tú? Total, pero es que así ha sido como que la dinámica toda la vida. Una cosa es que lo que nos muestran a nosotros en las teorías de las facultades de Derecho o en las de Ciencias Sociales, que uno le muestran una cantidad de constructos teóricos, pero es que la realidad dista de todos esos constructos teóricos, ¿sí? A usted la teoría le muestra, por decir en el caso de nosotros los abogados, pues es luchar por los ideales de una sociedad donde haya convivencia justa, donde haya convivencia pacífica, pero viene la política y hace otra cosa, te polariza. Te pone a pelear. Te pone a pelear. Te pone a pelear para que hayan guerras. Y vivir de la guerra es mucho mejor porque entonces te quita un poco de derechos, te quita el derecho a la educación, te quita el derecho a las vías de acceso, te quita absolutamente todo. Pero entonces nosotros, los útiles, entramos en el juego, peleamos y convalidamos esa guerra. ¿Más o menos así o no? Sí, nosotros lastimosamente convalidamos esa guerra porque, a ver, nosotros, queramos o no queramos, también vamos sesgados. Obviamente, y más sesgados todavía. Nadie va a ir a pelear una guerra si no tiene una convicción implantada. Porque uno va a una guerra a defender algo por lo que uno cree. Yo no he visto el primero que vaya a guerra de hobby, no veo la hora de estar en conflicto porque es que eso es inherente a mí. Pues sí, es inherente al ser humano, pero tiene que haber un propósito para ir a la guerra. Tiene que haber un propósito para yo pararme aquí, defender mis ideas, mis posturas. Porque es que guerra sin propósito. Entonces, ¿cuál es el sentido? Discusión sin propósito, ¿cuál es el sentido? Una guerra siempre será su propósito la dominación sobre el otro. Entonces, el quid de la polarización definitivamente es la guerra. Puede ser una guerra, bien sea desde el ámbito geopolítico, las guerras que nos han mostrado a nosotros, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, incluso la guerra entre las mismas familias. Y usted dirá, pero venga, este man de dónde me halló con eso. Claro, no hace falta. Ejemplo, usted que es abogada, cuando estamos en un trámite de sucesión, ¿cierto? Las familias se polarizan, empieza una guerra interna. Sí. Que incluso se ha vuelto hasta meme en los diciembres, está la familia reunida y todos estamos bien hasta que peleamos por los terrenos de la abuela. Sí, ¿cierto? Sí. Ahí también hay una guerra, ahí cada
una familia numerosa, 12 hijos, unos se hacen a favor de esta hermana y otros se hacen a favor de este hermano, porque esta es la hermana que tiene más plata para mover la sucesión. Pero qué pecado de nuestro hermano que nunca consiguió y se quedó en la casa de los abuelos. No, tuvo toda la vida para conseguir. No, pero ¿cómo lo vamos a dejar afuera? Él se quedó pendiente de los viejitos, él fue el que los cuidó. No, pero es que, si no produjo cuando estaba joven. Ya, ve a ver qué hace ya ahora que está viejo. Pero venga, mira que estuvo cuidando a la mamá, al papá, vos nunca estuviste al lado. Y se polarizó la familia. En dos posturas, y empieza una guerra, y empieza una pelea y una zozobra entre una misma familia. Miren, no estamos hablando de un conflicto escalonado a nivel internacional, estamos hablando de un microconflicto que también a cualquiera le puede tocar, y le puede tocar ver cómo se desintegra su familia de cuenta de intereses contrapuestos. Se nos polarizó la familia de cuenta de que de una sucesión. De algo tan, o sea, que es un derecho y que es muy básico y que debe de darse. Unos que protegen, otros que quieren, son más materialistas en sus posturas. Exacto. Y ahí no hay uno de abogados, como en un partido de tenis, ahí sentado con ellos y ellos, cuál sea más duro y cuál, otra vez la figura de la uno polarización. como abogado también ve eso y lo acabas de relatar muy bien. Y es que uno como abogado queda en medio de la polarización, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta, venga, está este extremo acá, está este extremo acá, y yo estoy en el medio. En el medio yo soy el que debo de ofrecer toda esa amalgama de oportunidades, a través de un discurso que llame al consenso de esos dos polos, para poderlos colocar de acuerdo y pues poder llevar a cabo el trámite, en el caso que estamos pues hablando de un trámite de una sucesión, ¿cierto? Pero cuando no hay esa posibilidad de acercamiento, porque la esquina negra se quedó en lo negro y la esquina blanca se quedó en lo blanco, ahí es donde básicamente esto se nos vuelve una hecatombe, se nos vuelve una situación incontrolable e inllevable, que incluso uno ve familias, y lo ha visto uno en programas de televisión, que hasta por una herencia se matan. Oye, se vuelve una espiral de venganzas. La misma familia. Entre las mismas familias, y uno dice, ¿pero por qué? Porque la polarización fue tan fuerte, el negar al otro y verlo al otro como una amenaza, y ellos también negarme a mí, verme a mí como una amenaza, no fuimos algo que nos tuvimos la capacidad y la empatía de sentarnos a crear nuestra propia realidad. Venga, hagamos unas reglas de juego, hagamos una verdad consensuada entre nosotros dos. Respetemos nuestras diferencias. Respetemos nuestras diferencias. Punto de encuentro. Una verdad consensuada. Usted no tiene la razón y yo tampoco, venga, hagámonos la razón usted y yo. Venga, démonos la razón, venga, negociemos. Negociemos, siempre será. Negociemos, conciliemos. Yo cedo, tú cedes, y entre los dos ganamos. Usted pierde un poquito y yo pierdo un poquito. Necesariamente hay que perder. Es que uno se tiene que bajar del ego. Necesariamente hay que perder. Salirse de uno de los extremos, cualquiera de los dos. Quitarse el sesgo implica también perder. Por eso hay que aprender a desprenderse, aprender a soltar ideas, pensamientos, emociones, hasta personas. Suelte. Lo que sea, suéltelo. Y aprenda. Eso le va a dar más tranquilidad, al otro le va a dar más calma, se va a poder solucionar una pequeña interacción que casi lleva a la violencia o que en ocasiones la lleva de una manera como debe de ser, si mostramos que, y si tenemos en cuenta que los seres humanos venimos a trascender y a tratar al menos de aprender a vivir. Total. No, el ser humano piensa que la vida es solamente vivir en medio de la decisión adoptada, en esa decisión estática en la que me quedo y ahí construyo y erijo mi vida. No, usted no vino a vivir en la certeza. Usted no vino a vivir en la certeza, y si vino a vivir en la certeza, pues díganos a todos nosotros cómo se hace. Me va a enseñar a vivir usted a mí. Porque es que si yo vivo desde la certeza, pues no tiene necesidad o no tiene sentido la existencia del ser humano. El ser humano vino a aprender. Si cada uno tiene la verdad y la defiende y la cree pues como única, no hay para dónde coger, ¿ok? Total. Se nos vuelve esto una anarquía absoluta. Doctor, a ti te va a tocar, te hago la invitación muy respetuosa. Haz el resumen, lo que sí y lo que no en este tema que veo que manejas muy bien. ¿Me ayudarías con eso? Claro. Hacer un resumen de lo que... De cómo no llegamos a esa polarización, cuál es el ejercicio. No, de cómo no llegar, no, porque yo creo que nacemos inmersos en esa polarización. Perfecto. Uno no nace inmerso, como le decía ahorita. Factores como la crianza. Desde pequeño viene un sesgo moral.
Desde pequeño también puede haber un sesgo político. Acordate de los abuelos de nosotros. ¿Usted es conservador o liberal? Había color. O sos azul o sos rojo. ¿Cierto? Es difícil, o sea, para yo creer que yo no nazca polarizado, eso es difícil. Siempre vamos a nacer y siempre vamos a estar en un lugar que desde pequeño nos van a decir cómo pensar, y hay unos parámetros o unas aristas que te dicen a vos qué es lo bueno y qué es lo malo según el lugar donde naciste. Y ya eso está acá. Y eso viene inserto. Perfecto. O sea, nos tenemos que desprogramar. Es quitarnos el chip, desprogramarnos y entender que el otro es otro, y que en medio de esa otredad yo también puedo crecer, también me puedo validar, puedo confirmar, es más, me puedo deconstruir para volverme a construir. Y eso es lo que muchas personas le da miedo, deconstruirse para volver a construir, y por eso es que no evoluciona. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para que se hagan conscientes del tema de la polarización como tal, que abarca, y para que entonces ellos, que son la nueva generación, puedan tomar de pronto unas actitudes y unos, que dijera yo, entendimientos diferentes a los equivocados que de pronto nosotros hayamos podido tener? Yo le digo a la juventud de día, embriáguense, pero de lectura. Lean, estudien, busquen otras alternativas, lean bastante, hay cosas muy interesantes por leer, no únicamente quedarse en las opiniones del que hace TikTok, no únicamente quedarse en las opiniones del que hace contenido para redes sociales, que muchas veces esos contenidos no tienen una cientificidad suficiente como para decir, venga, tienen algo la razón, o venga, eso me edifica a mí mi vida. No, lean, haga filtros, estudie, exacto, no crea, dude, usted vino a aprender, no a tener certezas. Desconfíe de todo lo que le muestran, de todo lo que le dicen que es verdad absoluta. Desconfíe, es que usted tiene derecho a desconfiar de todo y de todos. Y busque. Y busque, aprenda por sí mismo. Que estar convalidado por la tribu es bueno, pero creerle siempre a la tribu. ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi individualidad? ¿Soy un ser humano o hago parte o soy de una manada? ¿Hago parte de una tribu a través de la cual satisfago necesidades alimentarias, como decía ahora, de vivienda o de relaciones sexuales, o hago parte de una muchedumbre de la cual camina sin pensar y sin creer que hay otras formas de vivir y simplemente voy como un rebaño al matadero? Decían los abuelos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dudar. Doctor, yo quiero agradecerte, de verdad que me gustó mucho. Espero haber manejado el tema con equilibrio, porque era lo que se quería, no mostrar un sesgo ni para acá ni para acá. Me gusta mucho, de verdad, este tema, que por lo que yo veo, por lo que yo pregunto y por lo que yo indago, la gente no se ha dado cuenta de cómo nos manejan, y muchas veces dejamos ahí, como decías tú, porque ahí me acomodé y porque ahí entro en una zona de confort. Entonces es importante que en esa retroalimentación que nos hacemos diario tengamos conciencia plena de qué significa cada cosa y qué nos trae de bueno o qué nos trae de malo descalificar al otro, de qué nos perdemos, como decías tú muy sabiamente ahorita. A ustedes, queridos amigos, los invito a que compartan el video, a que le den like, a que se suscriban al canal, y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Hasta luego. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá, porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Oh.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.